Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estés viendo este video. Esta es la segunda parte de Immanuel Kant para el Instituto Rosario Castellanos en la carrera de Psicología. Si estás viendo este video y no eres parte del Instituto Rosario Castellanos, bienvenido. No sé cómo llegaste, pero eres bienvenido. Si eres parte de mi grupo, qué bueno que estás viendo el video. Si eres parte de otro grupo, adelante, bienvenido. Lo que te pueda servir. Muy bien. La última sesión estuvimos revisando a Kant y vimos que para Kant había una diferencia entre el fenómeno y el nómeno. El nómeno es aquello incognoscible, sin embargo, aunque no lo podemos conocer, es lo que prefigura la realidad o el mundo. Hay que presuponerlo, aunque no tenemos certeza de él. Y por otro tenemos los fenómenos. Los fenómenos es la captación que yo puedo hacer por medio de mis sentidos de los objetos en el mundo real. Este vaso, por ejemplo, ahí dice un comercial, este vaso, por ejemplo, es un fenómeno. Aunque puedo decir que hay un nómeno que está sustentándolo, lo único que yo puedo percibir es el fenómeno. El fenómeno de la realidad es parcial. Por ejemplo, en este momento ustedes están percibiendo este fenómeno, pero no están percibiendo este fenómeno ni el fenómeno de este lado. Por tanto, los fenómenos entonces son lo único que yo puedo captar de la realidad. ¿Ok? Eso es por una parte. Para Immanuel Kant. Pero nos faltaron otras preguntas, otras cuestiones que íbamos a analizar. ¿Cuáles son? Lo podemos enmarcar en 3 preguntas que son vitales para su pensamiento. Les comparto pantalla para que las puedan ver. Las 3 preguntas que vamos a analizar, que es una variación de las preguntas esenciales para Kant, porque la tercera pregunta la modifiqué para que sea más comprensible para nuestros temas. La primera es ¿qué puedo conocer? Kant va a decir que lo que podemos conocer como seres humanos son los fenómenos. Por tanto, todo lo que podemos conocer es un fenómeno. No objetos en sí, no la realidad. Conocemos fenómenos captables por los sentidos y categorizados y ordenados por la mente. Estos fenómenos, sin embargo, pueden ser de 3 tipos o de 3 categorías. Aquí pongan mucha atención, ¿ok? 3 de las grandes obras de Kant son Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. Cada una de estas críticas va a tratar un fenómeno que se presenta a la conciencia en particular. El primero de ellos, Crítica de la razón pura, se refiere a los fenómenos físicos, los objetos. Hay un determinado tipo de fenómeno que se me presenta a la conciencia que son los objetos no vivos, los cuales puedo golpear, puedo aventar, puedo fundir, puedo derretir y demás. Esto lo estudia en Crítica de la razón práctica y es el objeto de estudio de la ciencia. ¿Qué es lo que estudia la ciencia? La ciencia estudia los fenómenos físicos. Pero no son los únicos fenómenos que se nos presentan. Por otra parte, tenemos al ser humano. Piensen ustedes, si yo voy por la calle y aviento este plumón, el plumón no me va a gritar ni me va a decir nada. En cambio, si yo voy por la calle y los aviento a ustedes, en el mejor de los casos me van a gritar, en el peor me van a golpear. Por tanto, hay un fenómeno que se presenta a mi conciencia que es diferente al fenómeno físico. Este fenómeno lo va a estudiar en Crítica de la razón práctica. Lo que va a decir Kant es que existen ciertos fenómenos que tienen voluntad y libertad, los cuales son el ser humano. El ser humano, a diferencia de un objeto, se puede autodeterminar, se puede mover, tiene intereses, tiene gustos, va a tener una acción diferente. Para Kant, por estas cualidades, no podemos hacer ciencia del ser humano, porque el ser humano no es un fenómeno físico. A través de la ciencia podemos acercarnos a comprender su estructura, pero la voluntad y la libertad se escapan de allí. Y esto lo podemos estudiar por medio de la ética, por medio de la moral, de la reflexión, pero no es en sí una ciencia, o al menos no en el sentido en que la física es una ciencia. El tercer fenómeno que podemos captar es el fenómeno estético. Yo puedo ver objetos, también puedo relacionarme con seres humanos, pero a veces cuando veo una pintura o escucho una canción, siento o se me presenta a mí el fenómeno de la belleza. Y por tanto es otro fenómeno. No es que yo observe el objeto porque quiero hablar con él como un ser humano o porque lo quiero utilizar como un instrumento. No, yo
quiero ver un objeto porque me parece bello. En crítica del juicio, Kant va a analizar qué es lo que entendemos por bello, por sublime, cómo poder relacionarnos con ello, cómo determinar que algo es bello objetivamente, si es que eso se puede, y demás. En el caso de nosotros, nos vamos a manejar en el ámbito de la crítica de la razón pura y de la crítica de la razón práctica, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué debo conocer? Bueno, esta pregunta ya cambia. En el que puedo conocer es en tanto posibilidad. En el deber ya viene una acción o ya viene una moralidad. Aquí en qué debo conocer se refiere a cómo me puedo relacionar o cómo es que puedo, cómo me puedo relacionar o cómo me puedo vincular con los objetos de una forma que no sea nocivo para ellos. Es decir, cómo debo tratar al otro, cómo debo comportarme con el ser humano que está frente a mí. Para esto Kant va a levantar el imperativo categórico kantiano que dice, actúa de tal forma que tu actuar pueda ser considerado una ley universal, el cual se refiere a que cuando vayamos a hacer alguna acción, pensemos si eso podrían hacerlo todo en todo momento. Si no se da el caso, no lo tenemos que llevar a cabo. Y por medio de esta reflexión, Kant va a hacer énfasis en que lo que hay que preservar es la voluntad y la libertad de las personas. No puedo hacer ninguna acción que anule estas cualidades. Por último, la tercera pregunta es, ¿qué pensaba sobre la ciencia? Ok, Kant para la ciencia va a considerar que no es una ciencia. ¿Por qué? Porque ya vimos que las ciencias se manejan en el mundo de los fenómenos físicos y el ser humano no es un fenómeno meramente físico. En tanto tiene voluntad y libertad, hay algo que no se puede calcular matemáticamente. Por eso no es una ciencia, para Kant. Pero en el sentido de ciencias físicas, sería una ciencia social si ya lo queremos ver desde el ámbito moderno. Y aquí lo que nos va a decir Kant es que la psicología entraría en crítica de la razón práctica. No podemos tratar a los sujetos como si fueran objetos. No puedo, en otras palabras, Kant no estaría de acuerdo con el conductismo, en tanto que sean estímulos y respuestas para generar conductas, no estaría de acuerdo, estaría más de acuerdo con una indagación sobre el propio sujeto y cómo se relaciona con el mundo. Kant es un parteaguas en la filosofía occidental y nos puede ayudar para muchísimos temas. Les recomiendo mucho su lectura porque autores posteriores como Piaget van a retomar a Kant de una u otra forma. Pero vamos a dejarlo hasta aquí y pasamos a nuestro siguiente autor, que será Hegel. De buen día, buena tarde o buena noche. Bye, bye.